Escuché el discurso de Sheinbaum y me dejó pensando. Dijo que ninguna potencia extranjera decide por nosotros. Pero, ¿es cierto eso? Hoy te cuento algo que me preocupa más de lo que pensé. Algo que quizás también a ti te suene raro. En su discurso del 16 de septiembre, nuestra presidenta afirmó que tenemos una relación de respeto con Estados Unidos. Pero, cuando vi los detalles, me quedaron más preguntas que respuestas. No soy político ni experto, solo soy alguien que quiere entender y compartir lo que encontré. ¿Realmente estamos siendo tan libres como nos dicen? Este tema genera debate. Mientras que muchos celebran la firmeza de la presidenta y ven esta postura como una defensa de la soberanía, otros piensan que es una medida insuficiente y simplemente un juego de apariencias. ¿Quién tiene la razón? En realidad no es tan sencillo. Las posturas están enfrentadas y aquí voy a desglosarlas para ti, para que tú mismo decidas. Según la versión oficial, la narrativa que nos venden es que hay respeto mutuo y que México no cederá a presiones externas. Sheinbaum usó un día clave, el 16 de septiembre, para dejarlo claro, justo en un momento de alta tensión política. Pero veamos los hechos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado amenazas de aranceles de hasta el 30% a nuestras exportaciones si no tomamos medidas más drásticas en la lucha contra el narcotráfico. Para que te hagas una idea, México exportó más de 450 mil millones de dólares a Estados Unidos, solo en 2023. ¿Te imaginas cuánto podríamos perder si estas amenazas se hacen realidad? Y ahí es donde empezaron mis dudas. Si realmente no hay injerencia, ¿por qué tantas amenazas? Lo que nos venden como defensa de nuestra soberanía se empieza a ver más como una situación de presión constante. ¿Y eso cómo afecta nuestra economía? En lugar de un acuerdo en igualdad de condiciones, pareciera que estamos siendo forzados a cumplir con algo que, si no se cumple, podría poner en juego los empleos y el costo de vida de millones. Más allá de lo que se dice en conferencias o en discursos políticos, lo que preocupa de verdad es lo que podría pasar a largo plazo, si estas amenazas se concretan. Los aranceles de Trump no son solo una molestia pasajera. Si se imponen, los efectos podrían ser devastadores. Pérdida de empleos en sectores clave, productos más caros y una posible inflación que afecte el poder adquisitivo de todos. ¿Te has parado a pensar cómo nos afectaría una guerra comercial? Y lo peor es que ni siquiera sabemos si este conflicto no es solo una distracción de los problemas reales que seguimos enfrentando, como el narcotráfico y el crimen organizado, que siguen siendo un tema pendiente. Tal vez pienses que esto de las relaciones con Estados Unidos no te afecta directamente, pero la verdad es que sí. Si trabajas en una empresa que exporta a Estados Unidos, tu empleo podría estar en riesgo. Si te importa el costo de los productos que compras a diario, las amenazas de aranceles también te tocan. Es un impacto directo en tu bolsillo. Imagina que tu trabajo o el de alguien cercano se pierde debido a una guerra comercial. ¿Te gustaría que eso pasara? ¿Qué tan preparado estás para afrontar las consecuencias de una economía afectada por decisiones que parecen estar fuera de nuestro control? No pretendo tener todas las respuestas, pero sí creo que todos tenemos el derecho y la obligación de cuestionar lo que nos dicen. La política no es un juego de equipos, ni una guerra de discursos, es algo que nos afecta directamente a todos. Informarse no es ser experto, es ser responsable, porque al final nadie va a defender lo tuyo si tú no sabes lo que te están quitando. Y no hablo solo de dinero, sino también de tu futuro, el de tu familia y el de tu país. Ahora quiero saber qué piensas tú.
¿Te deja más tranquilo el discurso de nuestra presidenta o te quedan las mismas dudas que a mí? Déjame tu opinión en los comentarios o comparte este episodio con alguien que también quiere entender lo que realmente está pasando, porque el primer paso para cambiar algo es entenderlo. Si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Hasta la próxima.